Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Estamos haciendo este recorrido agustiniano por el sermón de la montaña, en el que seguramente el Señor viene acompañándonos eh, y poniendo en nuestro corazón a través de estas reflexiones así como muy detalladas de Agustín, aspectos para el cultivo, lo hemos dicho, el cultivo de nuestra vida espiritual. Yo creo que esto es bien importante, ¿no? Ahora bien, seguimos en este proceso que va desarrollando Agustín, en el que dice que debemos tratar de sacar del corazón siempre todo aquello que perturba, que enturbia, que no permite ver con claridad, aquello que ofusca el ánimo, que ofusca el espíritu, que ofusca la mente, y aquello, como decía él esta semana, de revisar un poco la deuda que tengo con el hermano o la deuda que el hermano tiene conmigo, y en ambos casos, como quiera que sea, siempre tratar de que lo que se salvaguarde, lo que se custodie, sea la paz del corazón. Creo que esta es una cuestión que nos aporta bastante, porque a veces en la vida andamos muy sobrecargados de cosas, cada uno piense qué situaciones en realidad lo sobrecargan. Agustín, en su reflexión, continúa y nos dice que la humildad reconciliadora es un antídoto para la soberbia. De la humildad, que es la capacidad del reconocimiento humilde de las propias limitaciones, es un antídoto, es una medicina, es un antídoto para la soberbia, para evitar la soberbia, para evitar lo que vamos a ver más adelante, el hinchamiento de la mente y del corazón, la autosuficiencia, todos estos sentimientos que nos hacen perder de vista la fraternidad, el encuentro con el otro, ¿no? Entonces continúa Agustín diciendo, dice, por lo demás, quien se comporta de tal forma, que no se enoje sin motivo con el hermano, o no le diga raca sin motivo, o no le llame imbécil sin motivo, lo cual permite, por un exceso de orgullo, o si acaso faltase en algunas de esas cosas, acuda al único remedio, que es pedir perdón de corazón con ademán humilde, sino aquel hombre que no está hinchado con el espíritu de la vana jactancia. Bien, qué interesante esto. Siempre estamos bajo el peligro de enojarnos sin motivo, con el peligro de proferir palabras hirientes, o gestos así, estado exaltado, o gestos agresivos. Entonces, a veces esto hincha, esto llena de soberbia nuestro espíritu y no nos permite llegar a ese antídoto del pedir perdón, del ser humildes, del agachar un poco la cabeza y decir, sí, me equivoqué, cometí un fallo, ¿no? Entonces, ese hinchamiento del espíritu es el que Agustín quiere salir al paso de que lo evitemos, ¿no? Por eso, por consiguiente, felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué interesante. Dichosos los pobres, o sea, los humildes, los sencillos, los limpios de corazón. Va un poco por esa línea, el mantener incolme el corazón. Siempre, siempre va a estar un poco este tema ahí en Agustín, porque Agustín entiende de que el alma, como es el lugar donde se albergan las emociones, los sentimientos, los afectos, muchas veces no lo tenemos tan claro, a veces está turbio, a veces está intoxicado, ¿no? Entonces, bienaventurados los pobres en el espíritu, o sea, los humildes y sencillos que saben reconocer, que saben pedir perdón y que saben seguir adelante. Dice, y ahora veamos lo que sigue. Entonces, ponte de acuerdo, es bien interesante lo que viene a continuación.
Dice, ponte de acuerdo con tu contrario. En otras traducciones aparece con tu adversario, mientras estás con él todavía de camino. No sea que te ponga en manos del juez y el juez te entregue al alguacil y te metan en la cárcel. Estos tres elementos son los que va a explicar Agustín a continuación. Mientras vas de camino, ponte de acuerdo para que no caigas en manos del juez, el alguacil y la cárcel. Juez, alguacil y cárcel son esas tres palabras que hoy va a profundizar un poco Agustín. Entonces dice, continúa Agustín diciendo, en verdad te digo, no saldrás de allí, o sea, de la cárcel, hasta que no hayas pagado el último céntimo, hasta que no hayas pagado lo último. Ahora bien, comienza Agustín ya a explicar, haciendo uso de estas palabras que aparecen en el Evangelio, y él las profundiza en ese sentido espiritual existencial. Dice, entiendo quién es el juez. El Padre no juzga a ninguno, sino que todo poder de juzgar se le dio al Hijo. Desde el juez no es el Padre, sino el Hijo, a quien el Padre le dio el poder del juzgar. Entonces, bien, vamos a retener eso. El Padre delega en el Hijo el poder de juzgar. Y conozco también quién es el alguacil. Interesante, ¿quién es el alguacil? Los ángeles le servían y mantenemos por la fe que vendrá con los ángeles a juzgar y a los vivos y a los muertos. Entonces, los ángeles son los alguaciles. Entonces, que no caiga en manos del juez, el juez te lleve al alguacil, a los ángeles, que son los que vendrán a juzgar a los vivos y a los muertos. Y luego también entiendo por la cárcel, fíjense, por la cárcel, las penas del infierno, que en otro lugar llama exteriores, las penas del infierno. Es bien interesante el sentido que da esto. Entonces dice, las penas del infierno, que en otro lugar se llama exteriores. En la cárcel son las penas, son los sufrimientos, son las consecuencias, son los dolores acarreados precisamente por las malas decisiones. Entonces, creo, por tanto, que el gozo de los premios divinos, dice Agustín, está en el interior, o sea, en lo profundo del entendimiento, en la intimidad, donde puede pensarse, ¿no? Desde el gozo desde dentro, la vivencia profunda de la alegría, del gozo, de la paz, de la serenidad, ¿no? Desde este gozo se dice el siervo, entra en el gozo de tu Señor, o sea, entra en la presencia gozosa del Señor. Al igual que en la actual legislación, el que ha sido recluido en la cárcel, o sea, el que está en los tormentos, en el dolor, en la apretura, ¿no? Es liberado bien sea por el secretario, por el tribunal del juez. Entonces Agustín dice, entonces, en torno al inciso de pagarlo. Es bien interesante. El juez como el Señor, el alguacil como los ángeles y la cárcel como las penas exteriores. Y vale la pena pensar en esas penas exteriores, que de pronto va un poco en esto. Va un poco a asumir las consecuencias de muchas situaciones que se viven y que nos llevan a decir, es que estoy viviendo como un infierno. Yo creo que esto es algo que debemos considerar. A veces nos pasa esto, ¿no? Esas consecuencias las vivimos como estar en un fuego, como estar en algo que nos devora, en algo que nos extingue por dentro y por fuera, ¿no? Es bien interesante ver esas penas hacia afuera también. Les dice, en torno al inciso de pagar hasta la última moneda, se puede interpretar, aquí ya va esto, se puede interpretar probablemente que ha sido expresado en el sentido de que nada se quedará impune, de que nada va a quedar impune, como decimos cuando hablamos ordinariamente, hasta el fondo, cuando queremos decir que de tal forma se ha exigido que no se deja nada.
o también que con el término hasta la última moneda se signifique los pecados cometidos en la tierra. O sea, no se va a quedar nada sin que sea considerado. O sea, nada va a quedar impune, ¿no? Fíjense que habla de las penas externas, pero habla también de ese gozo interior, de esa paz interior del corazón, que en Agustín también, cuando se pierde el equilibrio interior, cuando se pierde ese diálogo en la intimidad con el Señor, aparece también como la expresión del infierno, el perder la comunión con Dios, con el otro, con la creación. Es un poco lo que nos expresa en ese capítulo segundo del Génesis, cuando habla del pecado, un poco esa relación, la ruptura, el dolor de perder la armonía, la comunión con Dios, con uno mismo, con los otros y con la creación. Continúa Agustín la reflexión diciendo, en efecto, la tierra es la cuarta parte o también la última de los componentes superpuestos de este mundo, la tierra. Entonces, listo. Dado que hay que comenzar por los cielos, seguido posteriormente por el aire, luego el agua y finalmente la tierra. O sea, todo va teniendo como según presenta Agustín aquí, todo va presentando como una especie de gradación. Recuerden lo que decíamos ahora, el juicio, el ir al alguacil, el de las penas del infierno, o sea, como que un camino que se hace hasta llegar a la misma perdición, que es el que Agustín quiere evitarnos con el simple hecho de comenzar con la palabra el enojo arraigado en todo lo que va desembocando. Dense cuenta ustedes de eso, en todo lo que va desembocando un enojo arraigado, ¿no? Bueno, continúo. Por lo tanto, se puede interpretar convenientemente el inciso, o sea, eso que dice, está atento a pagar tu deuda, porque si no vas a llevar las consecuencias. Dice, se puede interpretar hasta que se pague la última moneda, hasta que sean expiados los pecados de la tierra, o sea, hasta que llegue a su cumplimiento una justicia perfecta, que a veces nosotros no la vemos, no la entendemos, y quizás la estamos reclamando de una manera vindicativa. Cuando decimos nosotros, el juicio le corresponde al Señor, que sea el Señor quien lo haga, ¿no? Porque Él es el juez a quien fue dada la potestad por el Padre para el juicio, ¿no? Y precisamente esto es lo que ha oído también el pecador. Eres tierra. Fíjate qué interesante. El cielo, el aire, el mar, el agua, la tierra. Eres tierra. El pecador se le llama tierra. Eres tierra, eres debilidad. No. Entonces dice, y precisamente esto es lo que ha oído también el pecador. Eres tierra y a la tierra volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Recordamos el miércoles de ceniza en el inicio de la Cuaresma. Entonces me maravillo si la expresión hasta que no pagues no significa la pena que es llamada eterna. Entonces, hasta que no pagues no significa la pena que es llamada eterna. Mas, ¿cómo se paga aquella deuda donde ya no se da lugar al arrepentimiento ni a vivir de forma más correcta? Qué interesante esta parte que va proponiendo. ¿Cómo se paga aquella deuda que ya no se da lugar al arrepentimiento? O sea, cuando ya no estamos, cuando ya hemos muerto. Ni a vivir de forma más correcta, cuando ya no tenemos el tiempo de cambiar, el tiempo de modificar, el tiempo de convertirnos. ¿Cómo se paga esa deuda cuando nos quedamos allí con la deuda? Es bien interesante, te quedaste con la deuda y nos dice que se pagará hasta el último céntimo. Es un poco cómo se procede en ese juicio. Yo creo que es bien interesante, ¿no? Dice, quizás en este paso se ha dicho que hasta que pagues, como en el otro cuando se dijo, siéntate a mi derecha hasta que coloque a todos tus enemigos bajo tus pies. En efecto, hasta cuando los enemigos no sean colocados bajo sus pies. O
sea, el Hijo no dejará de sentarse a la derecha. O también como dice el apóstol, Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos en el estrado de sus pies. O sea, no había dicho esto así, esto es interesante, para que no parezca que he evitado un tratamiento más diligente acerca de las penas de los pecados y como en la Escritura se llaman eternas, o sea, como sean, lo importante es evitarlas más bien que conocerlas, fíjense, lo importante es evitar esas penas, o sea, llegar a ese punto de descomposición de la mente, del espíritu, del entendimiento, del embotamiento, de la pérdida del sentido de la vida y por la vida, llegar a la experiencia del infierno, de lo indecible, de lo humanamente desastroso en todos los ánimos desde dentro posibles. Es mejor llegar a evitar eso, como dice él, que conocerlas, evitarlos, o sea, hacer el camino de ese acercamiento al Señor, de ese acercamiento a la conversión de vida progresiva, de no deteriorar, de no dañar las personas, de no destruir la paz y la armonía, ¿no? Entonces, pero no dejará de reinar cuando así hubieran sido colocados, ¿no? Por consiguiente, así como en las palabras de San Pablo se entiende de aquel de quien dijo, entre tanto, debe reinar hasta ponerle al Padre los enemigos debajo de sus pies, que reinará siempre, porque siempre estarán ellos debajo de sus pies. Así también se puede entenderse que aquel de quien se dice, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, estará pagando por siempre la última moneda mientras expía las penas eternas por los pecados terrenos. Aquí alguno puede ver como ese estado de la iglesia purgante también que habla un poco Agustín, que todo, cuando dice que todo se paga, tenemos un tiempo de purificación. Fíjense que hay un tiempo, el tiempo del purgatorio, el tiempo de purgar y de purificar es un tiempo de misericordia. No es el tiempo de la condena, es el tiempo de la misericordia, es el tiempo para después resarcir. De ahí nosotros la oración que tenemos por nuestros seres queridos, para que las faltas que hayan cometido sean expiadas también, para que el Señor tenga misericordia. Entonces a través de la oración pedimos esa misericordia. Entonces va terminando Agustín esta parte, entonces no habría dicho esto así para que no parezca que evitado un tratamiento más diligente acerca de las penas, de los pecados y como en la Escritura se llaman eternas, o sean como sean, lo importante es evitarlas más bien que conocerlas. Es interesante esto. Lo importante es evitarlas más bien que conocerlas. ¿Y cómo las evitamos? Haciendo el camino. ¿Cómo las evitamos? Tratando de no incurrir en esas intoxicaciones interiores, mentales, espirituales, de comprensión, de ánimo. El Señor nos invita a que no vamos cayendo poco a poco en esas penas eternas, que es mejor evitarlas aquí que conocerlas allá, porque no tenemos ni siquiera palabras para describir esas penas del dolor del infierno. De lo que dice Agustín, preparémonos más bien para evitarlas. Les vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude a ir purificando cada vez más. Fíjense que no es llevar una vida triste, aburrida, complejada, llena de miedo, sino una vida de gozo, de alegría en el Señor, ¿no? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude todos los días en esto. Ya, en la próxima, el día de mañana, pues vamos a hablar sobre quién es el adversario. ¿Cuál es el adversario? Aquel que aparece en ese camino de nuestra vida interior para desarmonizar y desarticular nuestra intimidad y nuestra comunión. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.